Hola, buen día con todos. Buen ¿Cómo día. están? Espero que muy bien. Me presento, mi nombre es Federico, soy parte del equipo que organizamos Espacio Conexión. Queremos darle la bienvenida al día de hoy a un nuevo webinar del Espacio de Tendencias sobre el tema el impacto de la cuarentena sobre las relaciones contractuales. Para el mismo nos están acompañando el día de hoy dos especialistas, que son la doctora Rosa María Oller López y el doctor Martín Josefian. Ambos integran un grupo de abogados denominados All in Law, que realizan charlas sobre diferentes problemáticas jurídicas. Antes de arrancar, les queremos comentar unas pautas dentro del webinar, en las cuales les vamos a pedir que por favor mantengamos tanto la cámara como el micrófono apagado durante toda la presentación, ya que con eso vamos a mejorar la calidad de la conexión para todos los participantes. Con respecto también a todo lo que son sus consultas, preguntas o comentarios, las podrán realizar a través del chat, en la cual pueden buscar en la barra que les va a aparecer en la parte de abajo una burbuja diálogo y pueden escribir y hacer sus preguntas por chat. Todas las preguntas que vayan surgiendo en relación a la temática las vamos a dejar para el final. Vamos a tener un espacio donde los oradores van a poder responderlas, ¿sí? También comentarles que para cualquier tema técnico va a estar mi compañera Sofía Viciano y Agustina Bertola también a través del chat para que los podamos asistir. Y finalmente comentarles que una vez finalizado el webinar les vamos a estar enviando una encuesta de satisfacción a sus correos. Les pedimos que las puedan responder, la cual nos va siempre a ayudar a mejorar para futuras actividades, ¿sí? Los dejo entonces ahora con Martín, quien va a estar arrancando la primera parte de este webinar. Bueno, buenos días. Gracias a todos por sumarse. Vamos a empezar hablando de un concepto que por ahí les es muy familiar a todos desde el punto de vista coloquial de la palabra, pero que tiene otros efectos legales, que es el concepto de la emergencia. Contrariamente a que la emergencia es tan citada, tanto a nivel de leyes como a nivel de análisis legales, la verdad es que la emergencia no tiene una definición legal en la Argentina. No hay ninguna ley que defina qué se entiende por emergencia. Básicamente, si uno tiene que determinar qué se entiende por emergencia, tiene que ir a su significado coloquial, que es una situación extraordinaria, que es una situación que emerge, que es un concepto que por ahí viene del derecho sajón, donde se usa el emergency como una situación extraordinaria que habilita darle mayores facultades a quien ejerce el Poder Ejecutivo en desmedro de las garantías individuales que establecen las constituciones, pero lo cierto es que no hay un derecho, no hay una definición en el derecho acerca de la emergencia. Y tampoco es que existe un derecho de emergencia, no es una rama particular del derecho, sino que hay situaciones donde la normativa permite justamente acudir a algunas soluciones o algunas herramientas que para cumplir con nuestro control constitucional son herramientas que tienen que estar ya previstas en el sistema constitucional. O sea, la emergencia no autoriza a crear herramientas que no estén previstas en la Constitución. Porque las situaciones de emergencia en la Constitución tienen forma de solucionarse. Por ejemplo, nuestra Constitución tiene para situaciones de conmoción interior o de ataque exterior el estado de sitio. Y el estado de sitio claramente implica la suspensión o la limitación de garantías constitucionales. En cambio, en la emergencia, toda la normativa que se ha dictado a lo largo del tiempo sí puede implicar la limitación de derechos, pero nunca la suspensión de garantías. Esa es una diferencia importantísima porque el hilo que separa la constitucionalidad de la inconstitucionalidad de medidas que se tomen de esta manera acerca a las situaciones de abuso de poder a una previsión constitucional que está en el artículo 29, que es la que prohíbe la suma de las facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo y que lo califica incluso como un delito, que es el delito de traición a la patria.
Si uno tiene que entonces que determinar qué se entiende por emergencia desde el punto de vista legal, como no hay una definición en las leyes, tiene que ir a la definición que surge de la interpretación que se ha hecho a lo largo del tiempo en la jurisprudencia. Y la jurisprudencia en general lo que hace es asimilar la situación de emergencia a lo que uno podría entender como un estado de necesidad. Uno muchas veces habrá visto en una película o en una noticia cuando se habla de una persona que comete un delito y lo comete porque estaba en estado de necesidad. Bueno, básicamente llevado a otro campo de análisis, se habla de que el estado de emergencia necesita de la existencia de un estado de necesidad, y en este caso, quien tiene ese estado de necesidad básicamente es el Estado, que lo que necesita es contar con herramientas extraordinarias para resolver situaciones que ponen en riesgo o la subsistencia del Estado, o la convivencia social, o situaciones extraordinarias como puede darse ahora con la afectación de la salud originada en la pandemia. La jurisprudencia a lo largo del tiempo ha tenido una evolución que termina en los últimos 50 años dándole validez en general a todas las normas de emergencia que se han ido dictando. Si uno analiza desde el inicio, por ahí el primer fallo importante que tiene nuestra Corte analizando una medida de emergencia es de principios del siglo XX, que es un fallo que se llama Hileret y otros contra la provincia de Tucumán, donde se había establecido un tributo por única vez a la producción de caña de azúcar para compensar a los productores que habían tenido pérdidas, y en ese caso la Corte consideró que ese tributo, por más que surgía de una ley provincial, lo analizó la Corte de la Nación y consideró que era inconstitucional, que estaba excediéndose de las facultades o de las limitaciones al derecho de propiedad. Ahora, desde ese fallo, que es de 1902, hasta el presente, la evolución de la jurisprudencia de la Corte ha ido variando y en general se ha ido inclinando a darle validez a todas las normativas de emergencia que se han ido dictando. Si uno las revisa además se va a dar cuenta que sugestivamente a lo largo del tiempo todas las normativas de emergencia que se han dictado se van repitiendo, porque por ejemplo si uno ve, les voy a citar algunos fallos, un fallo hercolano que también es de las primeras décadas del siglo pasado. El fallo hercolano lo que hace es validar una normativa que congelaba los alquileres. El caso Abico de la Pesa es un fallo que convalida una normativa que lo que hacía era prorrogar el cumplimiento de obligaciones de quienes eran deudores hipotecarios y establecer una limitación en los intereses que se podían cobrar. O el caso del Cine Callao de los años 60, donde se había establecido que para paliar la desocupación que había en el campo de los actores, se obligaba en las salas de cine a que hubiera un espectáculo, un número vivo antes de pasar la película. Todos estos casos a lo largo del tiempo han ido validando la normativa de emergencia hasta tal vez el caso más arquetípico de lo que la Corte entiende por darle validez a acudir a soluciones extraordinarias, que es el caso Peralta del año 1990. Los que tengan algunos años acordarán que en 1990 se dictó una normativa que se conoció como el Plan Bonex, que básicamente lo que hacía era incautar los depósitos bancarios que tenían los ahorristas y devolvérselos a través de bonos, que obviamente su valor en el mercado en el momento que se daban los bonos era mucho menor que el valor nominal de los ahorros que se habían tomado. La Corte, sin embargo, cuando llegó este caso a su conocimiento, terminó validando el Plan Bonex, admitiendo que había una situación de conmoción y que eso autorizaba para el mantenimiento de la vida social y de la economía del país que se tomaran medidas extraordinarias como esa, a pesar que claramente admitía que había una afectación al derecho de propiedad, pero lo consideraba justificado. Más aún, el Plan Bonex se basó en un decreto de necesidad y urgencia
cuando los decretos de necesidad y urgencia en el año 90 todavía no tenían regulación constitucional. Les decía antes al principio que la Constitución tiene previstos remedios para situaciones extraordinarias. Tanto el estado de sitio como el que me refería anteriormente, como otros remedios que son los decretos de necesidad y urgencia o la legislación delegada. En cuanto a este último, la legislación delegada, la Constitución lo admite con muchas restricciones, sosteniendo que cuando se incorpora en el año 1994 la regulación de la legislación delegada, lo que se hace es establecer una limitación. De hecho, se establece una limitación a toda la legislación delegada que había sido dictada hasta ese momento, sosteniendo que aquella que no fuera expresamente convalidada por el Congreso a los 5 años caducaba, y se excluyen ciertas materias porque solamente se permite la legislación delegada para temas que tengan que ver con la administración del Estado. El otro remedio que establece nuestra Constitución es el de los decretos de necesidad y urgencia, que hasta 1994 tampoco tenían una regulación constitucional. La reforma del 94 lo incorpora expresamente y establece ciertos requisitos. Básicamente establece una restricción, porque los decretos de necesidad y urgencia nunca pueden tener como materia penal, materia tributaria o del régimen de los partidos políticos o régimen electoral. Y además establece que solo se puede acudir a un decreto de necesidad y urgencia cuando no se puede seguir el trámite ordinario para el dictado de una ley. Amén de eso, una ley posterior, que es la ley 26.122, establece un trámite específico para lo que tiene que ver con la aprobación o el rechazo de los decretos de necesidad y urgencia. Lo que se establece es que el decreto de necesidad y urgencia, que tiene que tener el refrendo de todos los ministros y del jefe de gabinete, tiene que ser remitido dentro de los 10 días de su dictado a una comisión bicameral permanente que existe en el Congreso. Esa comisión tiene 10 días para tratarlo y luego tiene que ser sometido al conocimiento de ambas cámaras. Y establece además que el silencio del Congreso no es una validación para la vigencia del decreto. Si bien mientras el Congreso no se expida, el decreto sigue manteniendo su vigencia, lo que necesita es que en algún momento específicamente el Congreso se expida acerca de su validez o de su rechazo. El concepto de emergencia, como les decía, es un concepto recurrente en nuestra historia. Valga decir que en los últimos 30 años se han dictado leyes de emergencia en casi todos los gobiernos que han habido. Desde la ley de emergencia que se dicta en el año 1989, cuando asume el gobierno Menem, que dicta 2 leyes ómnibus, que son la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, hasta la ley de emergencia 25.344 que se dicta en el gobierno de la Rúa, que establecía modificaciones a la ley de procedimientos administrativos y que tenía 1 año de vigencia, hasta la ley 25.561, que es la tal vez más mencionada o más recordada, porque se dictó cuando asume el gobierno Duhalde a la salida de la convertibilidad, y si bien tenía, igual que el resto de las normas de emergencia, una vigencia limitada en el tiempo, de 1 año, se fue prorrogando y se fue prorrogando 9 veces hasta el 2017. Y por último llegamos a diciembre del 2019, donde se dicta la última ley de emergencia, que es la ley 27.541, que no solo decreta la existencia de emergencia económica, decreta la existencia de emergencia en 9 materias diferentes. En materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y además acude, además de ser un DNU, acude a una además de autorizar los DNU, acude a una delegación de facultades. Es decir, que si uno toma los últimos 30 años de nuestro gobierno democrático, notará que en mucho más que la mitad de ese plazo de 30 años estuvimos bajo la vigencia de normativas de emergencia, ya sean de emergencia meramente económica o de emergencia económica y de otras materias.
Esto nos lleva a otro tema, que es, dado que la emergencia implica una limitación de los derechos constitucionales, lo que debería existir como un contrapeso a esa limitación sería un adecuado control constitucional. Como les decía anteriormente, la Corte siempre se ha inclinado en los últimos, por lo menos 50 años, a darle validez a la normativa de emergencia. Claramente, la Corte ha tenido, a mi entender, poca independencia respecto del Poder Ejecutivo, porque la situación de urgencia pareciera que justifica cualquier tipo de limitación. Y obviamente, cuanto más cercano al dictado de la norma está el pronunciamiento de la Corte, es mucho más difícil que la Corte pueda tomar distancia de la situación y tratar de juzgarlo objetivamente. Sin embargo, cuando se estableció el corralito, a pesar de que la Corte demoró en tener una causa que llegara a su conocimiento, en el año 2003 la Corte dictó el fallo Smith, que declaró la inconstitucionalidad de las normas originales del corralito, porque como ustedes recordarán, o tal vez los que lo hayan vivido, las normas del corralito tuvieron primero una estructura original que fue variando a lo largo del tiempo y se fue morigerando, justamente por la existencia de muchos fallos de primera y segunda instancia que decretaban la inconstitucionalidad de esas normas. Es importante tener en cuenta cuál es el criterio que toma la Corte en este caso en el año 2003, porque es tal vez la guía para saber cuándo una norma cumple o no cumple con el control de constitucionalidad. Les voy a citar expresamente lo que dice la Corte en este fallo. Las restricciones al ejercicio de los derechos mencionados en el punto anterior deben ser razonables, limitadas en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o en la esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato. Y está sometido al control jurisdiccional de constitucionalidad toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales. O sea, volviendo a lo que les habíamos dicho antes, la emergencia puede limitar los derechos, pero no los puede suspender. Y además tiene que estar limitada en el tiempo y tiene que ser razonable. Desde que comenzó la pandemia, a pesar de que tal vez no sea muy exacto equiparar la pandemia y la emergencia sanitaria con la emergencia, porque en el caso de la emergencia legal que está vigente hoy, comenzó en diciembre del 2019, antes de la declaración de la pandemia, han habido muy pocos casos donde se haya sometido a control de constitucionalidad alguna de las medidas que se han dictado. Los pocos casos que hay, además, han sido resueltos por jueces penales, justamente porque la paralización de la justicia con la declaración de la feria judicial desde que empezó la pandemia ha dejado funcionando solamente algunos juzgados de turno y básicamente con mayor actividad en el fuero penal por cuestiones básicas que tienen que ver con la libertad de las personas. En ese fuero se han presentado algunas acciones además encaminadas en forma de un habeas corpus, por ejemplo, de un abogado que sostenía que la pandemia implicaba una limitación irrazonable a su derecho a circular o a su derecho a trabajar, o el caso de un matrimonio que había vuelto del exterior y que tenía que cumplir la cuarentena y había sido aislado en un hotel en la capital federal, cuando ellos además residían en la capital federal. Y el planteo de ellos fue, no tenemos ningún problema en cumplir con la cuarentena obligatoria, pero ¿por qué nos obligan a cumplirlo en un hotel en condiciones de aislamiento más graves que las que yo tendría en mi propio hogar, donde estoy dispuesto a cumplir la cuarentena? La verdad que ninguno de estos casos ha tenido mucho eco, además de que, como les decía antes, los jueces penales por un tema de especialidad tal vez no tengan la experiencia para hacer un análisis tan más profundo acerca de la materia, pero se han inclinado por decir que las limitaciones que establecen las normas que se han dictado en la emergencia sanitaria son constitucionales. Les decía entonces, hoy por hoy tenemos una emergencia que está decretada desde diciembre del 2019 y que
con la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, fue ratificada por un DNU que lo que hizo fue ampliar la emergencia en el campo sanitario, que es el DNU 260 del 2020. Ese DNU es el que estableció originalmente la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Pasamos ahora a analizar qué impacto tiene la emergencia sobre algunas relaciones contractuales. En primer lugar, respecto de lo que tiene que ver con las relaciones laborales. La verdad que, me imagino que todos lo sabrán, el camino que ha seguido toda la normativa que se ha dictado desde principios de marzo hasta hoy respecto de las relaciones laborales ha sido un camino bastante zigzagueante. Iniciamos con un decreto de necesidad y urgencia que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio y que estableció ciertas excepciones a actividades esenciales. Esas actividades esenciales han ido variando a lo largo del tiempo. Se había establecido primero, además, que para los grupos de riesgo había una prohibición de asistencia al trabajo, pero no se aclaraba si esa prohibición o esa licencia implicaba un goce de sueldo, no goce de sueldo, si se podía trabajar, no se podía trabajar. Básicamente lo que se ha ido elaborando a lo largo de estos meses es una modificación de las normas que rigen las relaciones laborales, que podemos resumir en 2 o 3 líneas fundantes. Para quienes se encuentran en grupos de riesgo y quienes están eximidos de ir a trabajar, lo que se ha establecido es que en la medida de lo posible tienen que realizar el trabajo desde su casa. Ahora, incluso en este punto, la normativa no ha sido clara respecto de si el empleador tiene las facultades de obligar a quien está en su casa a que preste tareas. Si uno analiza las diferentes resoluciones que se han ido dictando, más allá de que haya alguna aislada donde pareciera surgir por la redacción que podrían estar obligados quienes están en su casa a trabajar, lo cierto es que la redacción es bastante ambigua, bastante vaga, y lo que establece es que en los casos en que el trabajador no tiene que ir a prestar tareas y puede desarrollar tareas desde su casa, tiene que pactar con el empleador las condiciones. Es decir, que pareciera que si no existe acuerdo entre el empleador y el empleado estaría liberado de prestar los servicios y no podría obligárselos. Diferente es el caso de las actividades esenciales. En el caso de las actividades esenciales, expresamente se establece, haciendo mención incluso a la ley de contrato de trabajo, que esto es una actividad que hace al mantenimiento de la economía nacional, y por lo tanto quienes son trabajadores esenciales, salvo claramente que sean un grupo de riesgo o tengan una afección que les impide trabajar, están obligados a prestar tareas. Además, en cuanto al teletrabajo o al trabajo desde la casa, la normativa que se ha dictado tiene una novedad. En nuestro país, el teletrabajo no tiene ningún tipo de regulación legal. Más allá de que ha habido proyectos de ley para regular el teletrabajo y que ha habido en los años anteriores un programa piloto que dictó el Ministerio de Trabajo con un instructivo y una guía y un manual de buenas prácticas para el teletrabajo, lo cierto es que nunca se ha dictado una ley que regule el teletrabajo. La única disposición que existía respecto al teletrabajo era una disposición que había sido dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que establecía, para tratar de proteger las normas de higiene y salubridad en el trabajo, que quien prestara tareas de teletrabajo tenía que tener ciertas facilidades que tenía que prestarle su empleador, como ser una silla ergonómica, un pad para la computadora, un extinguidor y un manual de buenas prácticas de cómo se tenía que desarrollar el teletrabajo. Contrariamente a ser esa la única disposición que existía, en la normativa que se dicta en la emergencia,
se establece que para quienes realicen tareas de teletrabajo durante la emergencia no se aplica esa normativa. Es decir, que los empleadores no están obligados a facilitar lo que en una circunstancia normal deberían hacerlo para el teletrabajo. Otro impacto que tiene la normativa de emergencia, no solamente la de la emergencia sanitaria, sino la de la emergencia general sobre las relaciones laborales, es lo que tiene que ver con la finalización de la relación de trabajo. Ustedes sabrán que desde diciembre del 2019 se dictó un decreto de necesidad de urgencia, que es el 34 del 2019, que lo que establece es la vigencia de una doble indemnización para los despidos sin causa. En principio, esa normativa está vigente hasta el 10 de junio del 2020, aunque ya se ha anunciado que se va a prorrogar por 6 meses más. No es novedoso que la existencia de la doble indemnización. De hecho, la doble indemnización fue establecida en el año 2001 a la salida del corralito. Tuvo una vigencia bastante larga, bastante más larga que los 6 meses o los 6 meses más 6 meses que estamos viendo ahora. Se fue morigerando a lo largo del tiempo. Primero una doble indemnización, luego fue una indemnización agravada en un 50%, hasta que se tomó como pauta el índice de desocupación, y cuando el índice de desocupación bajó, se eliminó la doble indemnización. Ha habido muchas discusiones acerca de qué casos son los que encuadran dentro de la doble indemnización y cuáles no, que si nosotros queremos tomar una pauta para definir cómo se solucionan, la verdad que tenemos la jurisprudencia que se ha dictado en la década del 2000 respecto de la doble indemnización que regía en el 2001. Por ejemplo, en su momento se discutía si la doble indemnización, ya que la normativa dice que se aplica a los despidos sin causa, también se aplica a los casos donde el empleado se considera despedido, aunque no haya un despido directo. Hay un fallo que se llama Ruiz con Wade del año 2006 que estableció que sí se aplica al despido indirecto. Lo que está claro es, por lo menos desde el punto de vista de la jurisprudencia, que no se aplica a los conceptos que no tienen que ver con cuestiones indemnizatorias. Y lo que queda en duda es qué pasa con ciertas indemnizaciones especiales, como por ejemplo las indemnizaciones que tiene nuestra ley de contrato de trabajo para casos de despidos durante el periodo de protección al embarazo o el periodo de protección al matrimonio, o sea, despidos discriminatorios. Esos casos tienen en nuestra ley un régimen de indemnización bastante grave, pero no está claro, por lo menos jurisprudencialmente siempre ha habido pronunciamientos contradictorios, qué pasa en esos casos. Ahora, sumado a la existencia de la doble indemnización, el 31 de marzo se dicta otro decreto de necesidad y urgencia que establece la prohibición de despidos por 60 días, prohibición que en el día de ayer ha sido prorrogada por un DNU 487 por 60 días más. Y aquí se produce una cuestión hasta ahora inédita. En todos los años, desde el año 89 hasta ahora, donde ha habido restricciones a los despidos, nunca ha habido una norma que expresamente los prohíba. Siempre hubo normas que establecieron o una indemnización agravada, la doble indemnización o la indemnización agravada con el 50%, o normas que exigían previo al despido tramitar alguna autorización administrativa, como sucedió también en la época del corralito y como sucedió también en la administración anterior, en el gobierno de Macri, donde se había dictado una normativa que decía que para realizar los despidos primero había que notificarlo al Ministerio de Trabajo y se iba a citar a una audiencia del empleador con el empleado y su representación sindical para pactar la forma en que se iba a proceder a la desvinculación. Pero hasta ahora nunca había existido una norma que hablara lisa y llanamente de una prohibición de despidos. Sí había habido un proyecto de ley que había sido vetado por el presidente, por el presidente Macri, que establecía una norma parecida a la que se dictó ahora.
Lo interesante de lo que ocurre con esta normativa de prohibición de despidos es que no solamente prohíbe los despidos por justa causa, sino que avanza bastante más en lo que tiene que ver con la limitación de los derechos del empleador en este caso. Porque además de prohibir los despidos por justa causa, prohíbe los despidos por falta o disminución del trabajo o por fuerza mayor. Y prohíbe también las suspensiones por falta de trabajo o fuerza mayor. El único caso que queda exento de la prohibición que establece el decreto es un caso de suspensión que está establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que está establecido en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que permite es, ante la imposibilidad de que el empleado preste tareas, se paga lo que se conoce como una prestación sustitutiva del salario. Es decir, se da una compensación económica que no tiene relación con el trabajo, porque no hay prestación, no hay fuerza de tareas puesta a disposición del empleador, que posee un régimen especial, porque lo exime del pago de cargas sociales, aunque hay que seguir pagando las contribuciones de obra social, pero que requiere, ya sea que sea acordado en forma individual con cada trabajador, o ya sea que sea acordado en forma colectiva con la representación sindical, de que se firme un convenio y que ese convenio sea homologado por el Ministerio de Trabajo. Ustedes habrán visto recientemente en los diarios que respecto a eso hubo algunos convenios que han sido firmados y homologados, como el de comercio o el de gastronómicos o el de la Unión Obrera Metalúrgica, que lo que permiten es suspensiones por un tiempo limitado, algunas por 60, algunas por 120 días, con el pago de una prestación que corresponde más o menos al 75 o al 80% del salario habitual, pero que establece el compromiso de la parte empleadora de no realizar despidos por plazos que exceden lo que era la previsión original de despidos que ayer fue prorrogada. Esta situación que se da con los decretos de necesidad y urgencia respecto de previsión de despidos y de la doble indemnización, lo que hace es dejar prácticamente sin efecto el remedio que en situaciones de crisis tienen los empleadores, que es el procedimiento preventivo de crisis. El procedimiento preventivo de crisis implica para el empleador la posibilidad de realizar una presentación ante la autoridad del trabajo, detallando que está en una situación de urgencia o de crisis que le impide seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales, donde tiene que decir cuáles son las medidas que estima que tiene que tomar para permitir la supervivencia de la empresa, ya sean medidas de suspensión, de disminución de salarios o de despidos, cuál es el tiempo que piensa que necesita para sobrellevar esa situación de emergencia y las soluciones que plantea. Implica también la intervención de la autoridad del trabajo citando a la parte sindical, citando a los trabajadores y tratando de buscar un acuerdo que, si se llega y es homologado, es obligatorio. Claramente, el procedimiento preventivo de crisis, que era una herramienta que tal vez podía servirle al empleador para solucionar situaciones de emergencia como estas, hoy tiene poca aplicación porque el único remedio que podría ser admitido por la autoridad del trabajo sería una suspensión, pero nunca un despido a pesar de que existiera una situación de fuerza mayor. Esto nos lleva a analizar un concepto legal, justamente que es el que aquí está atacado por este decreto de prohibición de despidos, que es el concepto de la fuerza mayor. Históricamente en nuestro Código Civil, que rigió hasta el año 2015, y en el Código Civil y Comercial, que empezó a regir en agosto del 2015, los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor han sido asimilados. Más allá que uno doctrinariamente puede buscarle alguna diferencia sutil a que el caso fortuito y la fuerza mayor regulen situaciones diferentes, la verdad que desde el punto de vista de cuál es la solución legal, no tienen mucha diferencia. Se entiende que existe fuerza mayor o un caso fortuito cuando sucede un hecho imprevisible
o un hecho que aun cuando haya sido previsto no se puede evitar. Ese concepto de fuerza mayor es un concepto que en general históricamente se asimilaba a situaciones de hechos de la naturaleza como podía ser un terremoto, y claramente la pandemia que se declaró en mayo del 2020 es un hecho que puede ser catalogado de fuerza mayor. Ahora, ¿cómo impacta esto en general en todas las relaciones contractuales, tanto las laborales que hablamos recién, como los contratos privados? La fuerza mayor lo que permite es, para quien está obligado a cumplir con una obligación, eximirse del cumplimiento de esa obligación. Es cierto que esa exhibición de responsabilidad es una exhibición en principio temporal, porque cuando el hecho de fuerza mayor desaparezca, la persona que fue eximida de cumplir debería cumplir. Hay una excepción a esto, que es que cuando el hecho de fuerza mayor tiene una duración tan larga que directamente desnaturaliza o impide el cumplimiento del contrato posterior, la exhibición de responsabilidad es una exhibición de responsabilidad definitiva y no temporal. Ahora bien, ante un hecho de fuerza mayor, les decía, la solución legal lo que debería permitir es una exhibición de responsabilidad. Sin embargo, como veíamos recién, en el campo laboral, estos decretos de necesidad y urgencia lo que impiden es alegar la fuerza mayor, con una interpretación que está en los considerandos del decreto que prohíbe los despidos y en el que lo prorroga que se dictó ayer, que considera, que establece que el dictado de ese propio decreto de suspensión o de prohibición de los despidos o de suspensión de ciertas herramientas legales implica la existencia de una norma que anula la fuerza mayor. Quiero ser claro con esto porque por ahí suena un poco confuso. En nuestro Código Civil y Comercial, la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad, salvo, dice nuestro código, cuando haya una disposición legal que impide alegar fuerza mayor. Ahora bien, se da una paradoja con el decreto de suspensión, de prohibición de los despidos. El decreto de suspensión de los despidos lo que prohíbe es utilizar el argumento de fuerza mayor, pero no es una situación legal que exime al incumplidor. O sea, hay una diferencia sutil acá. Es una diferencia sutil, terminológicamente una diferencia sutil. El decreto pasa a ser en sí mismo un hecho de fuerza mayor, porque impide alegar lo que en realidad se está dando, que es una situación de fuerza mayor. Esto nos lleva a analizar una cuestión más. Si bien en el derecho comercial existe la fuerza mayor, en el derecho administrativo existe un concepto similar, que es el que se conoce como el hecho del príncipe. El hecho del príncipe básicamente es una resolución o una ley o una decisión de quien ejerce el poder, que es una decisión sorpresiva que desequilibra un contrato de derecho administrativo porque establece nuevas condiciones sorpresivamente. Se llama hecho del príncipe porque obviamente viene de la época monárquica, pero en los hechos tiene los mismos efectos que la fuerza mayor. Y además genera la responsabilidad del Estado que dicta ese hecho del príncipe de resarcir los daños y perjuicios que causa. Entonces, el propio decreto que prohíbe los despidos, si bien podría ser que no sea aplicable la fuerza mayor del Código Civil y Comercial, podría ser considerado un hecho del príncipe, con lo cual nuevamente daría lugar a planteos de su inconstitucionalidad o de los daños que le causa al empleador a quien le impide ejercer el derecho de poder despedir. ¿Qué pasa entonces con los contratos del derecho privado? Como les decía, el derecho laboral tiene herramientas para resolver situaciones de fuerza mayor y de caso fortuito, y el derecho privado, el derecho civil y comercial, también las tiene.
A lo largo de estos meses lo que hemos visto es que el Estado ha tratado de regular per se algunas situaciones particulares en el campo de los contratos privados. Básicamente en los contratos de alquiler. Los contratos de alquiler, que son los contratos de alquiler para vivienda o algunos contratos que tienen que ver con monotributistas o con quienes ejercen profesiones liberales y utilizan ese alquiler para el ejercicio de su profesión, han tenido, a través de un decreto de necesidad y urgencia, una prohibición de actualizar su monto, un congelamiento del precio, una prohibición de desalojo, y han establecido que cualquier ajuste que estuviera previsto entre marzo y septiembre queda congelado y va a ser aplicado en cuotas a partir de octubre. Incluso suspende los desalojos y las ejecuciones y establece que aquellos que entre marzo y septiembre no solo no paguen el ajuste, sino que incurran en la falta de pago de algún alquiler mensual, también tienen derecho a cancelar esa deuda que se vaya generando en cuotas, entre 3 y 6 cuotas, a partir de octubre, con una tasa de interés, que es una tasa de interés mucho menor a la que podría estar en un contrato o a la que podría establecer un juez en un juicio, porque hablan de la tasa pasiva, la tasa que pagan los bancos para depósitos a plazos fijos. Ahora, esa situación es la única en los contratos privados que ha sido regulada en esta normativa de emergencia. Para el resto de los contratos, se van a dar o se pueden dar un montón de situaciones que tienen solución o posibles soluciones en nuestro Código Civil y Comercial. Hablábamos de que existe una situación de fuerza mayor. Bueno, en los contratos de locación, sea que estén incluidos en esta normativa del DNU o los contratos de locación comercial, nuestro Código Civil y Comercial tiene un artículo, el 1203, que lo que establece es que cuando por una causa de fuerza mayor no se puede gozar del bien, o sea, no se puede acceder al bien alquilado, uno tiene derecho a pedir o la rescisión del contrato o, si ese impedimento es temporal, a la exhibición del pago mientras dure ese impedimento. Este artículo del Código Civil y Comercial es tal vez el que hoy por hoy es el que ha dado lugar a la mayor cantidad de, no litigios, porque es difícil litigar en esta época, pero sí discusiones y renegociaciones de contratos. Ante la alternativa de que el locatario o el inquilino se ponga en la posición de decir yo no tengo que pagar nada mientras no pueda gozar del inmueble alquilado, se han ido firmando renegociaciones de contratos donde lo que se busca es buscar una recomposición de los derechos de ambas partes y tal vez utilizar un criterio que también estuvo vigente en el 2001 en la normativa de emergencia, que es el del esfuerzo compartido. Es decir, buscar que los daños que sufren las partes por un hecho de fuerza mayor tengan un impacto que sea compartido por las dos partes. Ese criterio, el del esfuerzo compartido, uno también puede verlo en nuestro Código Civil y Comercial para los contratos de larga duración, en el artículo 1011, porque el contrato de larga duración lo que establece en nuestro código es la obligación de las partes de colaborar y de tratar de no rescindirlo causándole un daño al tercero o tratar de renegociarlo en condiciones que no impliquen un daño para ninguna de las partes. Otros elementos que podemos ver en nuestro Código Civil y Comercial para darle solución a situaciones contractuales hoy. Como les decía recién, el artículo 1203 establece la posibilidad de rescindir un contrato o de no pagar mientras dure un impedimento, hablando de la frustración del fin del contrato. En este caso sería la frustración del fin del contrato de alquiler o la frustración temporal. Ese principio más amplio está establecido también en el artículo 1090 de nuestro código, que establece que cuando el contrato tiene su finalidad frustrada porque se ha roto el equilibrio que tuvieron en cuenta los que lo firmaron en el momento inicial, incluso el riesgo asumido en ese momento, uno puede pedir la rescisión del contrato. O tal vez uno puede acudir a la teoría de la imprevisión que existe desde ya la reforma del Código Civil en el año 68, que lo que establece es que cuando
un contrato tiene obligaciones para ambas partes, cuando para una de las partes cumplir el contrato se torna excesivamente oneroso, tiene derecho a pedir la renegociación del contrato. Bueno, básicamente estos son, en un pantallazo rápido, las herramientas que nos da nuestro código para permitir tal vez buscar un equilibrio en los contratos ante el impacto que tiene la emergencia. La dejo a Rosa que siga con la exposición. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a tratar el tema de los contratos electrónicos y la expresión digital de los actos jurídicos. Un poco vinculado con el tema de la emergencia y de las normas que han dictado el aislamiento de la sociedad, entendemos que cobra relevancia tratar el tema de la expresión de los actos jurídicos de manera electrónica. Para esto voy a hacer una introducción muy breve, previamente, para abordar un poco el tema de la definición de lo que es un contrato. En realidad todos sabemos que un contrato es el acuerdo de dos o más voluntades que se ponen de acuerdo para regular la creación, nacimiento o terminación de una relación patrimonial jurídica. Nuestro Código Comercial, vigente desde el año 2015, establece algunos principios que regulan las relaciones contractuales o los negocios jurídicos existentes entre las partes. El primero de ellos es la autonomía de la voluntad, es decir, las partes tienen libertad de contratar en materia contractual las condiciones que consideren relativas a un negocio jurídico en particular, con el límite de no violar la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Otro de los principios que regulan las relaciones contractuales en nuestro ordenamiento jurídico es la libertad de formas, es decir, las partes pueden adoptar las formas que consideren, escritas, verbales, a excepción de las normas que establecen específicamente alguna forma o solemnidad en particular. Sería el caso de los acuerdos en donde se tratan la adquisición de derechos reales, que como todos sabemos, por ejemplo, la escritura de compra-venta de un inmueble requiere una escritura pública. Otro de los principios de los contratos es para el perfeccionamiento del contrato es necesaria la aceptación de ese contrato, es base de la existencia de un contrato el consentimiento de ese contrato. Entonces, lo que va a aparecer cuando no tenemos una formalidad en un contrato es la prueba de esa existencia de ese consentimiento. Otro de los elementos importantes de un contrato es la firma, ¿sí? Si bien la firma es lo que prueba la autoría de la declaración de voluntad, puede haber un acuerdo verbal entre partes o entre ausentes que no haya tenido la firma, ya vamos a ver más adelante que puede ser manuscrita o digital, y existir y probarse por cualquier medio de prueba. Para eso, digamos, lo que dice nuestro Código Comercial es que los jueces podrán, de acuerdo a la sana crítica, evaluar para determinar la existencia de un contrato, determinadas condiciones, los antecedentes, las tratativas existentes entre las partes, el intercambio, incluso admitiéndose los medios electrónicos como medios de prueba. La expresión escrita, entonces por esto es importante hablar de todos los principios de un contrato. Nosotros nos ponemos de acuerdo, dos partes se ponen de acuerdo en la celebración de un negocio jurídico y nuestro código admite, en principio, tres formas de instrumentar o de expresar de manera escrita esos contratos. El instrumento público, como ya, por ejemplo, mencionamos recién, la escritura pública, compra-venta de un inmueble, el instrumento privado, que requiere de firma, y el instrumento particular, que no va a tener firma, ¿sí? Estos son admitidos, son válidos, y sería el caso de un contrato que se envió por un medio electrónico, sería un ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de los instrumentos privados firmados, es admitido en la ley y en nuestro ordenamiento jurídico la firma digital, ¿sí? O sea, no solamente la firma manuscrita, sino también la firma digital. Bueno, todo esto nos lleva a la firma digital, ¿sí? Que es la que establece la validez de la firma digital, que es la que se instrumenta por un procedimiento matemático que tiene que reunir tres requisitos para la validez de esa firma digital, que se otorga mediante un certificado válido y vigente a través de un procedimiento, y ese certificado tiene que ser otorgado por una entidad licenciada, una certificadora licenciada, ¿sí? La firma electrónica, que también es admitida en nuestra ley de firma digital, es la firma que se va a llevar a cabo a través de medios electrónicos y que no va a reunir
alguno de estos 3 requisitos de la firma digital. Es válida, pero va a requerir ser probada, ya que no goza de las presunciones de autoría e integridad de las que sí goza la firma digital. En síntesis, la firma digital, si bien la ley le equipara a la firma manuscrita, por las presunciones que le otorga de autoría e integridad, sería más asimilada a una certificación de firma notarial, a un instrumento público. Quedaría en una situación intermedia entre los instrumentos públicos y los instrumentos privados. Entonces, de acuerdo a la ley de firma digital y a todos los elementos de los que hablamos recientemente sobre los componentes de un contrato, el problema que vamos a tener en la celebración de un contrato sin firma digital, es decir, un contrato electrónico, va a ser el tema de la prueba, ¿sí? Goza de plena validez y el único problema con el que se va a encontrar es la prueba. Un ejemplo sería cuando uno envía una oferta por mail y esa oferta es aceptada por mail. ¿Qué es lo que va a tener que valorar un juez? La seriedad y el soporte a través del cual ese contrato se perfeccionó, si el mail es un mail con un dominio del titular, del emisor y del receptor, y demás condiciones y antecedentes que haya tenido esa relación jurídica para llegar al perfeccionamiento del contrato. Muchos habrán escuchado de la existencia del Click Grab Agreement. En nuestro país ese tipo de modalidad contractual no ha tenido acogida a nivel normativo, pero sí a nivel jurisprudencial en los contratos de consumo, dándose validez y reconocimiento y eficacia jurídica a ese tipo de contratos con algunas condiciones, por ejemplo, que la persona que ha adquirido un servicio o un bien a través de esa modalidad haya tenido la posibilidad de leer todas las condiciones de ese contrato, porque termina siendo un contrato de adhesión. En síntesis, y más vinculado a lo que está ocurriendo en este momento con todas las normas de aislamiento y la imposibilidad de que nos movamos, los contratos y cualquier acto que uno exprese por medios electrónicos serán válidos, teniendo que tomar todos los recaudos, ¿sí?, para que uno, en caso de tener que exigir su cumplimiento, pueda probar y acreditar la existencia de ese vínculo jurídico, tanto sea un contrato, como una oferta y una aceptación, como la rescisión de un contrato o la comunicación de una situación jurídica que uno quiera llevar a cabo por un medio electrónico. Más allá de que si uno quiere, por ejemplo, notificar una terminación de un contrato, todos sabemos que los correos están abiertos, con lo cual esto no sería imposible, pero sí es posible saber que la validez de todo lo que uno exprese por medios electrónicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Creo que ahora pasamos a las preguntas. Sí, correcto. Tenemos algunas preguntas. La primera que nos hizo Anabela Fiorenza pregunta: buen día, respecto a la disposición del teletrabajo fuera de la pandemia, aunque no vayamos por el PROPET, ¿estamos obligados a cumplir con las normas de seguridad e higiene? Por ejemplo, silla, matafuego, de igual modo. ¿Qué gano y qué pierdo como compañía asociándome al PROPET? A ver, la normativa que tiene que ver con el teletrabajo, como les decía antes, no tiene regulación legal. La verdad que la normativa que existía, que es de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, es la única que existe para regular las normas de higiene y de salubridad, pero existe una de las resoluciones que se ha dictado en estos meses, dice que no es aplicable al teletrabajo durante esta época de la pandemia. Ahora, más allá de eso, desde el punto de vista del empleador, lo lógico sería que aun cuando no sea obligatorio, como esta situación se ha ido extendiendo en el tiempo y seguramente se va a extender en el tiempo, porque mientras no exista una vacuna, las condiciones de trabajo seguramente, aun cuando se morigere la cuarentena, van a combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. El empleador debería tomar ciertos protocolos en forma privada, más allá de que no sean obligatorios, y debería establecer cuáles son las condiciones en las que se va a prestar el teletrabajo, no solamente en cuestiones de higiene y salubridad, también en cuestiones que tienen que ver con la conexión a internet, con quién la solventa, cómo se conecta, el horario de trabajo o la disponibilidad, si es un horario flexible o no. Son todas cuestiones que, a falta de regulación del Estado, deberían ser de iniciativa de los empleadores.
De acuerdo. Después tenemos otra pregunta de Karina Rodríguez. Pregunta, ¿cómo se consideran los despidos en periodo de prueba? A ver, hay una discusión acá que tiene que ver las dos cosas que analizamos hoy, la doble indemnización y la previsión de despidos. Con respecto a la doble indemnización, olvidémonos por un momento que existe la previsión de despidos. La doble indemnización no sería aplicable a un despido en periodo de prueba, porque justamente lo que establece la normativa de la doble indemnización es que se duplican las indemnizaciones por despido. Como el periodo de prueba no implica una indemnización por despido, no debería haber doble indemnización. A lo sumo, cuando uno despide en el periodo de prueba, si no cumple con el preaviso, se paga lo que se llama la indemnización sustitutiva de preaviso. Esa indemnización sustitutiva podría ser duplicada, pero no otro tipo de indemnización. Ahora, respecto del otro tema que tiene que ver con la previsión de despido, la verdad que es un caso que no está previsto expresamente, pero sí ha habido un fallo en estos días y hay fallos también anteriores de la época de la época anterior que decían que la normativa no de previsión, porque la previsión no existía, pero sí de pedir una autorización previa, eran aplicables incluso al periodo de prueba. Es decir, el único fallo que hay ahora desde la previsión de despido, hay un fallo que dijo que es aplicable la previsión de despido a los despedidos en periodo de pruebas y lo que dispuso es la reincorporación del trabajador que había sido despedido. Obviamente que como esta previsión de despidos está en vigencia desde el 31 de marzo, esto es una medida cautelar dictada por un juez laboral de primera instancia. No es un fallo definitivo, pero es lo único que hay hasta el momento como pauta de interpretación. De acuerdo. Perfecto. Después Adrián Montes nos dice, en la diapositiva 6 informa que hay una prohibición en los despidos por causa. Puede ser, entiendo que los despidos son entiendo que los prohibidos son sin causa. No, creo, a ver, no tengo la diapositiva acá, pero es por causa de fuerza mayor, creo que dice, no con causa. Los despidos con causa están permitidos. De acuerdo. María Martí pregunta, si se firma el acuerdo por suspensión por artículo 223, ¿el trabajador está exento de prestar servicio o igualmente debe trabajar sus horas regulares? El caso del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es un caso que es incompatible con la prestación de tareas. O sea, el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo lo que implica es que estoy suspendido y porque estoy suspendido y no presto tareas me dan una prestación no remunerativa y el empleador no paga aportes. No se puede trabajar si está cobrando una prestación del 223. De todos modos, aclaro, sé que está pasando eso, sé que algunas empresas han optado por la suspensión en los términos del 223 y hay trabajadores que siguen trabajando. La verdad que es una situación que no es la situación que prevé la ley y que además le abre una contingencia al empleador, porque justamente como eso autoriza a no pagar las cargas sociales, se está eximiendo del pago de cargas sociales en un caso donde debería estar pagándolas. Pero bueno. Perfecto. Muy bien, estamos cerca, ya estamos en el horario, vamos a extendernos un poquito más con las preguntas. Vamos a continuar con Matías Vidal, que nos pregunta, ¿cómo me impacta como empresa la baja de servicios terciarizados? ¿Cuál es preaviso en dichos casos y qué contingencias podría llegar a tener? Supongo que se está refiriendo a una empresa que lo que tiene es una fuerza de trabajo tercerizada. A ver, vayamos a lo que marca el criterio doctrinario y jurisprudencial respecto de los contratos en general y las rescisiones. Nosotros en un contrato podemos tener dos situaciones diferentes. Una es que esté prevista la rescisión sin causa y otra es que no esté prevista la rescisión sin causa. Obviamente que si está prevista la rescisión sin causa, en general
hay un preaviso, se dice cualquiera de las partes puede rescindir este contrato dando un preaviso de X días. Cumpliendo eso, no debería haber ningún problema. En los casos donde no está previsto una rescisión sin causa, en principio lo que hay que tener en cuenta es que si uno realiza una rescisión de modo intempestivo o sin dar un preaviso, lo que va a generar es un reclamo indemnizatorio. Con lo cual uno debería tomar como pauta de cuanto más largo haya sido el contrato, más largo debería dar el preaviso si quiere dar de baja un contrato. Ahora, si la pregunta se está refiriendo a qué pasa con los trabajadores que dependen del tercerizado, porque es un caso que se está dando también, la verdad que cuando una empresa termina un contrato con una empresa tercerizada y esta empresa, por ejemplo, se ve obligada a despedir a esos trabajadores que estaban prestándole servicios al contratante principal, le está transfiriendo el problema a la empresa tercerizada. Hoy por hoy, este es un caso común que no tiene solución. Doy un ejemplo claro para que se entienda con un caso del que tengo conocimiento. Una empresa que le presta servicios a un estado, a un municipio, y el contrato que tiene esta empresa con el municipio llegó a su final. Y los trabajadores que están contratados para prestar ese servicio son trabajadores que están contratados para prestar ese servicio y que no, para la empresa no pueden prestar otro tipo de servicio. Bueno, la empresa hoy está impedida de despedir. Además de que si despidiera debería pagar la doble indemnización, ni siquiera lo puede hacer. Y no tiene posibilidades de seguir dándole trabajo porque el puesto de trabajo para el cual fueron contratados no existe más. Bueno, este es un caso que seguramente va a terminar en la justicia. Y la justicia tendrá que definir si el decreto de prohibición de despidos es válido o no en este caso. Una cosa que por ahí no dijimos en la charla porque no dio el tiempo. En nuestro sistema legal, el control de constitucionalidad es un control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos un tribunal constitucional como puede haber en otros países, que es el único que puede definir si una ley o una norma es constitucional o no. En nuestro sistema, cualquier juez de primera instancia, segunda instancia, o una cámara o la corte, que la corte es obviamente el intérprete final, pero cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y la inconstitucionalidad que se dicta en un caso es para ese caso. Por eso, si bien el decreto de prohibición de despidos, tal vez en algún caso particular un juez lo puede declarar constitucional, puede haber algún caso donde por la situación particular de esa empresa el juez diga, bueno, la prohibición de despedir en este caso es inconstitucional porque es irrazonable, porque no le deja posibilidades al empleador de actuar de otra manera. De acuerdo. Virginia también nos consulta, si tengo necesidad de incorporar personal en este tiempo, ¿lo incorporo como eventual o periodo de prueba? O sea, pregunta con cuál de estas dos formas. La consulta surge por el caso de que los que deba despedir para que no pasen por el periodo de prueba. ¿Me podés leer de nuevo? No me quedó Sí. clara la pregunta. Si tengo necesidad de incorporar personal en este tiempo, ¿lo incorporo como eventual o periodo de prueba? La consulta surge por el caso de que los deba despedir porque no pasen el periodo de prueba. Ah, ok. A ver, está claro que como la interpretación que hay hoy es que el periodo de prueba tampoco permite los despidos, la sugerencia sería que si yo tengo una necesidad puntual hoy, los contrate no como personal eventual, sino como un contrato de trabajo a plazo fijo, que tiene un principio y un final, con lo cual ahí no hay despido, porque tiene un principio y un final. El contrato de trabajo eventual por ahí es parecido al contrato a plazo fijo, pero no es exactamente igual, y para ahí lo más exacto para cubrir una urgencia o una necesidad temporal es un contrato de trabajo a plazo fijo. Perfecto. Y finalmente Martín Méndez nos consulta, la implicancia de que una persona esté suspendida por X causa deba trabajar un día con el infortunio de sufrir un accidente de trabajo, sea sin itinere o en caso de del trabajo dicho día. A ver.
plantea un caso, dice, implicancia de que una persona esté suspendida por X causa y deba trabajar un día, con el infortunio de sufrir un accidente de trabajo, sea Itinere. itinere o en ocasión del trabajo de dicho día. A ver, no entiendo la pregunta. A ver, si una persona está suspendida y termina la Martín, ¿nos puede suspensión, explicar un poco más? Martín, ¿estás todavía en la reunión? ¿Nos podría explicar un poco más la pregunta? No la llegó a entender bien. Tal vez podrías habilitar que la persona que la hizo la diga. Sí, dice, está suspendida pero trabaja un día. O sea que está suspendida y ese día que trabaja tiene un accidente de trabajo. Obvio. Por eso está bueno hacerlo como las provisiones, mes a mes, ¿viste? Es el minuto a minuto y a la mierda, lo vas controlando. se está filtrando un audio ahí. Bueno, respecto de la suspensión, si una persona está suspendida y le levantan la suspensión, o sea, el tema de trabajar cuando está suspendido es incompatible. Si a pesar de estar suspendido lo hacen trabajar y tiene un accidente in itinere, obviamente que es un accidente de trabajo. Ahí habrá una cuestión de prueba a discutir de por qué estando suspendido igual lo hicieron trabajar. Pero la persona que está suspendida en principio debería estar en su casa y no trabajando. Perfecto. Dice que muchas gracias. Muy bien. Estamos ya llegando al final, entonces, si no hay más preguntas, queremos agradecer tanto a Rosa como a Martín la información con respecto a toda la implicancia legal con los contratos de trabajo. En la presentación anterior estaban sus teléfonos, si alguien quiere hacer alguna consulta adicional, lo puede hacer a ellos, o si no está nuestro mail, espacioconexión@gsgestion.com.ar. Recordarles también, como les informé al inicio, en breve les vamos a estar pasando una encuesta con la cual les pedimos que la respondan y nos va a ayudar a seguir mejorando para futuras actividades, ¿sí? Agradecemos entonces el espacio tanto nuevamente a Rosa y a Martín y a ustedes por estar presentes. Muchas gracias, buenos días. Por favor, que pasen buenos días. Para todos. Algo más también, recordarles que para la próxima actividad, el jueves 28 que viene, tenemos nuestro próximo webinar del espacio de formación sobre herramientas de equipo de trabajo. Si quieren inscribirse pueden hacerlo a través de nuestra página web www.espacioconexión.com.ar, ¿sí? Y también visítenla que estaremos informando las actividades para el mes de junio en los próximos días. Ahora sí, que pasen buen día. Gracias, buen día.